En nuestra primera sesión examinamos a 5 personas del Antiguo Testamento. Todos ellos apuntan a una persona, Jesucristo. Toda la historia de la Biblia gira en torno a Él. La historia de Jesús se cuenta en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esta segunda sesión, analizaremos 5 acontecimientos de la vida de Jesús. Jesús nació, fue tentado, fue crucificado, ha resucitado y ha ascendido. Comenzamos con el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue la primera evidencia de que Él es diferente a cualquier otra persona que haya vivido. Así es como se produjo. María era una joven que se preparaba para casarse con un hombre llamado José. Dios le habló a través de un ángel que se le apareció y le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». María era una mujer virgen, así que preguntó: ¿cómo sucederá esto? La respuesta del ángel nos lleva al corazón del misterio más maravilloso de la Biblia. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este versículo nos dice 3 cosas que debemos saber sobre Jesús. Jesús es Dios, Jesús es hombre y Jesús es santo. La Biblia dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verás, el Hijo de María nació como resultado de una iniciativa directa de Dios. José no contribuyó en esto en absoluto. María era virgen. La vida que había en su vientre surgió por un milagro creativo de Dios. Dios no esperó a que surgiera un libertador de la raza humana. Él vino a la raza humana. Dios se hizo hombre, tomando carne de María. Ahora, tu vida comenzó cuando fuiste concebido en el vientre de tu madre. Antes de ese momento no existías. Pero con Jesús las cosas son diferentes. Su vida no empezó en el vientre de María. Antes de nacer en el establo, Jesús compartía la vida con Dios en el cielo mismo. El ángel anunció a María que su hijo sería el Hijo del Altísimo y el Hijo de Dios. Luego, en una aparición separada a José, Jesús fue anunciado como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios vino a nosotros, entrando en el mundo como un bebé, nacido en un establo y acostado en un pesebre. Entonces, Jesús es hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nunca podremos entender cómo Dios pudo hacerse humano y nacer como un bebé, pero la afirmación central del Nuevo Testamento es que Él lo hizo. Este milagro es un misterio incomprensible, pero da sentido a todo lo demás que la Biblia nos cuenta sobre Jesús. Verás, todo lo demás gira en torno a este milagro. Si Dios en realidad se hizo hombre en Jesús, entonces sus afirmaciones, sus milagros y su resurrección no deberían sorprendernos para nada. Jesús es uno con Dios y uno con nosotros. Y eso le capacita para hacer lo que nadie más podría hacer. Verás, solo Dios puede reconciliarnos con Él mismo. Y solo un hombre podía cumplir todo lo que Dios exige de nosotros. La encarnación es el misterio que da sentido a todo lo demás. C.S. Lewis dijo: creemos que el sol está en el cielo al mediodía en verano, no porque podamos ver claramente el sol, sino porque podemos ver todo lo demás. Jesús es Dios, Jesús es hombre, y Jesús es santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso,
el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús es santo. Esto significa que en ningún momento cometió un solo pecado. Jesús fue santo en sus pensamientos, en sus intenciones, en su carácter, en sus palabras y en sus actos. Eso no puede decirse de ninguna otra persona que haya vivido jamás. La santidad de Jesús abre un nuevo mundo de esperanza para nosotros. Ahora existe un ser humano que es santo. Hay una persona que es todo lo que Dios nos llama a ser. Él es el regalo de Dios para nosotros y hay esperanza para todos nosotros en Él. Después de su nacimiento, la Biblia nos dice que Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Luego, a la edad de 30 años, Jesús comenzó su ministerio público. Fue bautizado en el río Jordán, identificándose plenamente con los hombres y mujeres que buscan vivir para la gloria de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús, y una voz audible del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Luego, lleno del Espíritu Santo, Jesús fue al desierto, donde fue tentado. Mateo registra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús vino al mundo para destruir la obra de Satanás, y el primer paso en su ministerio fue enfrentar a nuestro enemigo y triunfar donde Adán había fracasado. La primera estrategia de Satanás en el jardín del Edén fue crear confusión. Le preguntó a Eva: ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? El enemigo intentó la misma estrategia con Jesús. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, verás, el enemigo intentaba crear confusión en la mente de Jesús sobre su propia identidad. Pero Jesús no necesitaba realizar un milagro para saber que era y es el Hijo de Dios. Él respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La segunda estrategia de Satanás en el jardín del Edén fue promover la arrogancia. Trató de convencer a Eva de que podía desobedecer el mandato de Dios sin consecuencias. La serpiente dijo: «Ciertamente no morirán». El enemigo también trató de promover la arrogancia en Jesús. Lo condujo al punto más alto del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará». Lo que él quería decir era: los ángeles no te dejarán caer, no, en las manos te llevarán. Pero Jesús conocía la diferencia entre la fe y la arrogancia. Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después, la tercera estrategia de Satanás en el jardín del Edén se centró en la ambición. Cuando tentó a Eva para que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo: «Ustedes serán como Dios». De nuevo, intentó la misma estrategia con Jesús. Satanás le mostró a Jesús los reinos del mundo y su gloria y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Pero Jesús dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás». Bueno, todos conocemos las estrategias de Satanás para crear confusión, promover la arrogancia y despertar la ambición. Experimentamos estas tentaciones en nuestras propias vidas. Pero te puedes preguntar, ¿qué tan reales llegaron a ser las tentaciones de Jesús? Es decir, ¿puede una persona que es santa ser realmente tentada? Bueno, solo Jesús conoce todo el poder de la tentación, porque solo Jesús ha resistido toda la fuerza del ataque del enemigo. Imagina por un momento a 3 aviadores que sobrevuelan territorio enemigo durante una guerra. Son derribados, capturados y llevados por el enemigo para ser interrogados. Uno por uno, son llevados a una habitación oscura.
El primer aviador da su nombre, rango y número de serie. Sus captores le preguntan por las posiciones de sus tropas. Él sabe que no debe dar esta información, pero también sabe que el enemigo es cruel. Así que les dice lo que sabe. Traen al segundo aviador y comienzan a interrogarlo. Él está decidido a no ceder, así que comienza la crueldad. Al final, la crueldad le abruma, se quiebra y les cuenta lo que sabe. Entonces entra el tercer aviador. No me van a doblegar, dice. Oh, sí lo haremos. Hemos quebrado a todos los hombres que han entrado en esta sala. Es solo cuestión de tiempo, ya verás. Entonces la crueldad inicia. Pero él no se quiebra. Así que se intensifica. Y aún así no se rompe. Se intensifica aún más hasta que resulta insoportable. Pero sigue sin quebrantarse. Finalmente llega el momento en que han intentado todo lo que saben. Es inútil, dicen. No es como ninguna otra persona que hayamos tenido en esta sala. No podemos doblegarlo. Ahora, ¿cuál de estos aviadores se enfrentó a toda la fuerza del enemigo? Bueno, el único que conoce toda la fuerza del ataque del enemigo es el que no se quebró. Así que nunca pienses que las tentaciones de Jesús fueron menores que las tuyas. Solo Jesús conoce todo el poder de la tentación, porque solo Jesús ha resistido toda la fuerza del ataque del enemigo. Después de ser tentado, Jesús emprendió 3 años de ministerio público en los que enseñó, realizó milagros y llamó a gente a seguirle. Su mensaje era claro: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Las multitudes siguieron a Jesús, pero desde el principio los poderes del gobierno y de la religión se opusieron a él. Después de 3 años, fue arrestado, juzgado, condenado y crucificado. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió cerca de las 3 de la tarde. Lo que ocurrió durante esas 6 horas en la cruz nos lleva al corazón de la historia bíblica. En la cruz, Jesús nos dio su perdón. La rebelión humana contra Dios alcanzó su máximo horror y su más terrible expresión en la cruz. Desobedecimos los mandatos de Dios. Ahora crucificábamos a su Hijo. Si hubo un momento en la historia de la humanidad en el que el juicio de Dios tenía que caer, era este. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, le estaba pidiendo al Padre que desviara el castigo por nuestro pecado lejos de nosotros y hacia Él. Jesús sabía que el juicio de Dios vendría, pero decía: no dejes que caiga sobre esta gente, deja que caiga sobre mí y solo sobre mí. Deja que yo sea el pararrayos de tu juicio sobre su pecado. Ahora vimos que Dios perdonó a Adán cuando la maldición cayó sobre la tierra, y Dios nos perdonó a nosotros cuando el juicio por nuestro pecado cayó sobre Jesús. Esta oración de Jesús cubre el pecado de toda persona que venga a Él. Y si su oración fue suficiente para los pecados de aquellos que lo clavaron en la cruz, puede cubrir cada pecado tuyo. Luego, en la cruz, Jesús abrió los cielos. A pocos metros de Jesús había un hombre que había desperdiciado su vida de forma trágica. Había seguido una vida de crimen y ahora estaba pagando el precio. Lo conocemos como el ladrón en la cruz. Este hombre se volvió hacia Jesús y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había oído a Jesús orar: Padre, perdónalos. Quizás Jesús podría perdonarle a él también. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso. La vida de este hombre había sido una serie de elecciones desastrosas.
Pero Jesús le prometió un traslado inmediato a través de la muerte a una vida de alegría sin sobresaltos. Antes de que terminara el día, Jesús llevaría a este hombre a la presencia de Dios, y de pronto, este hombre que había estado al borde del infierno descubrió que, gracias a Jesús, estaba a punto de entrar en la alegría del cielo. Cuando Jesús murió, se abrió el camino de regreso a la presencia y la bendición de Dios. Y no solo para el ladrón, sino para todos los que como él confíen en Jesús. Luego, en la cruz, Jesús soportó el peso del infierno. La Biblia dice, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta oscuridad no era un eclipse. Los eclipses no duran 3 horas. Dios había apagado la luz. Y claro, la Biblia nos dice lo que sucedió en esa horrible oscuridad. Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ahora, estos pasajes y muchos más apuntan a esta maravillosa verdad, que Dios reconcilió a los pecadores consigo mismo al venir a nosotros y cargar con nuestro pecado en Jesucristo. Piensa en lo que esto significó para Jesús. Estaba sumido en una completa oscuridad. Estaba en un sufrimiento consciente. Estaba rodeado de poderes demoníacos. Además, llevaba la culpa del pecado. Estaba bajo juicio y estaba separado del consuelo del amor de su Padre. Jesús soportó todo el peso del infierno en la cruz. Verás, el infierno es el sufrimiento consciente en completa oscuridad, rodeado de poderes demoníacos, llevando la culpa del pecado bajo el juicio de Dios, separado del consuelo de su amor. Y Jesús soportó el infierno en la cruz para que tú nunca supieras cómo es. En la cruz, Jesús liberó el perdón, abrió el cielo, soportó el infierno y luego murió triunfante. Después de 3 horas, finalmente la oscuridad pasó. El juicio derramado sobre Jesús se había agotado y también acabado. La justicia había sido satisfecha y Jesús entonces gritó, «Consumado es». La Biblia dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Habiendo dicho esto, expiró Jesús. Ahora, cuando alguien muere, su voz se va debilitando poco a poco hasta que apenas puede hablar. Nadie habla en voz alta en el momento de su muerte, pero Jesús lo hizo. Verás, Jesús no se sintió abrumado por la muerte, eso no lo venció. Jesús dijo, «Nadie me la quita, sino que yo la doy y tengo autoridad para tomarla de nuevo». La vida de Jesús no fue tomada, fue entregada, y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús entró triunfante en la muerte, y Marcos registra que, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, «En verdad, este hombre era hijo de Dios». Después de que Jesús murió, su cuerpo fue bajado de la cruz y puesto en una tumba que pertenecía a un hombre llamado José. Luego la tumba fue sellada con una gran piedra. Pero al tercer día, la tumba estaba vacía. Jesús, que había sido crucificado, había resucitado.
Los evangelios relatan que un grupo de mujeres fue al jardín donde el cuerpo de Jesús había sido depositado en una tumba. Cuando llegaron, descubrieron que la piedra frente a la tumba había sido movida. La tumba estaba vacía, y las mujeres no tenían ni idea de qué hacer con esto. Lucas relata que el sepulcro vacío las dejó maravilladas. ¿Cómo supieron lo que había sucedido? Bueno, Dios se los dijo. Estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Dios llamó a dos ángeles y les dijo: vayan y díganles lo que he hecho. La fe cristiana se basa en creer la explicación de Dios sobre lo que Él ha hecho. Por ejemplo, cuando María concibió al niño, no había manera de que ella pudiera saber lo que le estaba sucediendo, así que Dios envió al ángel para que le explicara lo que iba a suceder. Lo mismo ocurrió cuando Jesús fue crucificado. Muchas personas lo vieron morir, pero no sabían lo que Dios estaba haciendo en la oscuridad. Dios nos dice que en la cruz Jesús llevó nuestro pecado y puso su vida como sacrificio. Dios nos dice que Él estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de la cruz. La fe cristiana no se basa en sentimientos, impulsos o percepciones personales. Es creer en la explicación de Dios de los acontecimientos que se nos da en la Escritura. Él ha resucitado. Ahora, ¿qué significa la resurrección de Jesús para nosotros hoy? Resucitado significa que Jesús está vivo. En el libro de Hebreos leemos: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Verás, la Biblia no nos presenta a una religión muerta, sino a un Salvador vivo. Ahora mismo, Jesús está sentado justo a la derecha del trono de Dios. En el fondo, la historia bíblica no es un conjunto de creencias que debatir o un modo de vida que considerar. La Biblia nos presenta a una persona que hoy en día está viva. Puedes conocerlo, y conocerlo cambiará tu vida. Si Jesús fuera simplemente una gran figura de la historia, podrías elegir aprender de sus enseñanzas o podrías elegir ignorarlo. Pero Jesús es mucho más que una gran figura de la historia. Él es Dios con nosotros. Es el Señor del cielo y de la tierra. Vino al mundo por nosotros. Sufrió y murió en la cruz por nosotros. Resucitó de entre los muertos por nosotros y ahora reclama nuestras vidas, nuestro amor y nuestra lealtad. Resucitado significa que Jesús está vivo, y eso quiere decir que hay un Salvador al que puedes acudir. Él escuchará tus oraciones. Él puede darte fuerza, valor, paciencia y esperanza. Jesús es la respuesta de Dios al problema humano. ¿Recuerdas? Tenemos conocimiento del mal y estamos excluidos del paraíso. El mensaje de la Biblia no es que tengas que salvarte a ti mismo del mal y que encuentres un camino al cielo leyendo la Biblia, haciendo tus oraciones y tratando de vivir una vida mejor. No, el mensaje de la Biblia es que Jesucristo es capaz de salvarte. Él puede librarte del poder del mal. Él puede abrir la puerta del cielo. Así que encomiéndate a Él como tu Señor y Salvador vivo y confía en Él para que te convierta en la persona que Dios te llama a ser. Resurrección significa que la muerte ha sido derrotada. En el libro de Hechos de los Apóstoles leemos: pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad, la muerte ha sido como un tirano que ha ejercido un reino de terror sobre la raza humana y nadie puede escapar de ella. Pero la resurrección de Jesús es la garantía de Dios de que la muerte será una entrada a la vida para todos los que le pertenecen. Cuando estaba en la escuela primaria, nuestra clase tenía un ratón como mascota.
Todos teníamos la oportunidad de llevarnos al ratón a casa los fines de semana, y al llegar mi turno decidí que el ratón jugara con mis juguetes. El ratón estaba intrigado por mi autobús rojo de 2 pisos de Londres y después de olfatear se metió ahí dentro. Y por supuesto esto fue un gran entretenimiento hasta que el ratón llegó a la parte delantera del autobús. Ahí empezó el problema. El ratón no podía avanzar ni tampoco retroceder. Estaba completamente atascado. Recuerdo que mi padre dijo: «Solo hay una cosa que hacer, hijo. Tendremos que destruir el autobús». Tomó un cuchillo y abrió un agujero en el techo. No puedo decirles el alivio que sentí. Pero mi autobús no volvió a ser el mismo. Claro, se veía muy curioso. Un autobús londinense rojo de 2 pisos con un agujero en el techo. Por supuesto, esto hizo que las cosas fueran más interesantes para el ratón. Antes el autobús tenía una entrada, pero no una salida. Ahora podía entrar por la puerta, subir las escaleras y salir por el techo. Verás, cuando Jesús murió, Él hizo un agujero en la muerte. Y para los que le pertenecen, la muerte ya no es una prisión, sino un pasaje que lleva directamente a la presencia de Dios. La resurrección de Jesús significa que las personas serán redimidas por completo. Todas las religiones tienen alguna idea de la vida después de la muerte, pero la resurrección es exclusiva del cristianismo. La buena noticia no es simplemente que Jesús está vivo, sino que Jesús ha resucitado, y vale la pena reflexionar sobre la diferencia. El Hijo de Dios estaba vivo en el cielo antes de siquiera hacerse humano. Entonces, ¿por qué no dejó simplemente su cuerpo crucificado en la tumba y volvió al Padre? Después de todo, solo era carne y hueso. ¿Por qué molestarse en hacerlo? Los ángeles podrían haber aparecido en la mañana de Pascua y decir: «Su cuerpo está aquí en la tumba, pero no te preocupes, su espíritu está con el Padre en el cielo». Después de todo, ¿no es eso precisamente lo que decimos en un funeral cuando muere un cristiano? Pero eso no es lo que encontramos en los evangelios. En Lucas dice: «Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: «¿Por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo». Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en sus manos y comió delante de ellos. La resurrección nos dice que el cuerpo importa. Verás, eres una maravillosa unión de alma y cuerpo. Y Jesús vino al mundo no para salvar una parte de ti, sino para redimirte por completo. Él vino a traerte en alma y cuerpo a su presencia. La buena noticia es que Jesús ha resucitado, y el cuerpo de resurrección es el futuro glorioso que le espera a cada creyente cristiano. Porque Jesús ha resucitado, los que le pertenecen también resucitarán. Esta es la clara promesa de las Escrituras. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en múltiples ocasiones. Lucas relata que Jesús se les presentó vivo después de sus sufrimientos con muchas pruebas, apareciéndose a ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios.
Jesús se reunió con sus discípulos en un monte de Galilea y les encargó que fueran a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Luego les dio esta maravillosa promesa: He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las apariciones de Jesús en la resurrección se extendieron durante un periodo de casi 6 semanas. Pero Jesús ya les había dicho a sus discípulos que volvería al Padre. Y 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo. En su Evangelio, Lucas relata cómo Jesús ascendió al cielo. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Ahora, ¿por qué los discípulos se alegraron tanto cuando Jesús los dejó? Nunca olvidaré el día en que nos despedimos de mis padres en el aeropuerto de Glasgow al salir de Escocia hacia América. Estábamos bien preparados y todos creían que era lo correcto. Pero estábamos emigrando. Ya no estaríamos físicamente con nuestros seres queridos y, por muy bien preparado que estés para decir adiós, nunca es fácil cuando llega el momento. Si nos hubieran dicho que después de partir mis padres volvían a casa con alegría, nos habríamos sorprendido como mínimo. Entonces, ¿por qué los discípulos se llenaron de alegría cuando Jesús ascendió al cielo? Los discípulos tienen alegría porque Jesús está en el cielo. Lucas dice: y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora piensa en el significado de la entrada de Jesús en el cielo. El Señor Jesucristo asumió nuestra humanidad en la tierra y ahora ha llevado nuestra humanidad al cielo. Recuerda, Adán fue expulsado de la presencia de Dios y todos sus hijos fueron alejados de Dios. Pero Jesús ha sido recibido en el cielo, y todos los que le pertenecen serán recibidos también en él. Cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos sabían que estaba exactamente donde lo necesitaban. Supongamos por un momento que estás en la cárcel acusado de un delito grave. Necesitas un abogado. Y al conocer a tu abogado, descubres que no solo es un gran disertante en la corte, sino también es un hombre de gran compasión. Cuando él visita tu celda, te sientes reconfortado por su presencia. Pero lo que más necesitas de tu abogado no es sentirte cómodo en la celda, sino su desempeño en el tribunal. Y nuestra mayor necesidad es tener a un representante que abogue por nosotros ante Dios Padre. Y eso es precisamente lo que hace Jesús por nosotros en el cielo. La Biblia dice: tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, el justo. Cuando Jesús ascendió, los discípulos se llenaron de alegría porque comprendieron que en el cielo Él hablaría con el Padre en su nombre. Y también los discípulos tienen alegría porque Jesús está bendiciendo a su pueblo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora, un último vistazo siempre causa una impresión duradera. Y el último vistazo que los discípulos tuvieron de Jesús fue con sus manos levantadas para bendecirlos. Jesús ascendió mientras seguía bendiciendo a sus discípulos. Y si nos preguntamos ¿qué está haciendo Jesús ahora?, la respuesta es que sigue bendiciendo a su pueblo. El libro de Hebreos nos dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús intercede por nosotros. Significa que Él habla al Padre en nuestro nombre. Y lo que Jesús pide, el Padre lo da. Tendrás todo lo que necesitas para todo lo que enfrentes en cada circunstancia de tu vida, porque Jesús habla al Padre en tu nombre.
Y claro, los discípulos se alegraron porque Jesús va a volver. Cuando Jesús ascendió, un ángel les apareció a los discípulos y les dijo: «Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo». Esta fue una promesa de Jesús mismo. Él dijo a sus discípulos que iba a preparar un lugar para ellos. Lo hizo mediante su muerte, su resurrección y su ascensión. Luego dijo: «Vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén». Jesús entró en el cielo para que el cielo estuviera abierto para nosotros. No es de extrañar que los discípulos se llenaran de alegría. Ahora, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dicen que Jesús nació, que fue tentado, que fue crucificado, que ha resucitado y que también ascendió al cielo. Y Juan dice: «Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre». Dios da algunos regalos maravillosos a los que creen en el Señor Jesucristo. Se describen en las cartas del Nuevo Testamento. Quédate con nosotros, porque veremos 5 de ellos en nuestra última sesión.